Cuando nosotros veíamos en fuerza axial, ya adelantábamos algo de este tema cuando nos referíamos a esfuerzos en un plano oblicuo. Hoy lo vamos a generalizar para todos los aspectos involucrados en la estructura. Recordamos entonces que, activemos aquí el... Recording in progress. Consideramos un sólido cualesquiera. Inicialmente, para que se comprenda que esto aplica para cualesquier sólido, no necesariamente prismático, como son nuestros elementos estructurales tipo viga, tipo columna. Perdón. Ese cuerpo en el espacio o en un espacio tridimensional se va a ver afectado de la acción de fuerzas que pueden llegar en diferentes direcciones, diferentes magnitudes, diferentes sentidos. Aquí he puesto algunas fuerzas. Y no podemos perder de vista lo que aprendimos en la mecánica o en la parte de la mecánica que se llama estática, que para que un cuerpo esté en reposo, esté en equilibrio, debe cumplirse estas leyes: sumatoria de fuerzas igual a 0, sumatoria de momentos igual a 0. Quizá aquí estamos generalizando para las fuerzas en cualquier dirección. De pronto alguien está pensando, pero ¿por qué antes teníamos 2 ecuaciones de fuerzas? O en el espacio, si se quiere, serían 3 ecuaciones de fuerzas. Porque lo que hacemos es cada una de esas fuerzas descomponerlas. Y lo que diríamos es sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Pero todas concurren a una sola, que es la suma de fuerzas igual a 0. Y para poder comprender lo que estamos hablando, todo objeto se hace que necesariamente esté referenciado a un sistema de coordenadas. En este caso, sistema de coordenadas espaciales. Y casi siempre utilizamos los nombres X, Y, Z. En algunos casos, en algunos textos, invierten la Y con la Z, pero eso no tiene complicación. Todo es un sistema arbitrario que uno puede colocar a las coordenadas. Las direcciones de los ejes cartesianos determinan planos ortogonales para el análisis. Entonces vamos a tener un plano perpendicular al eje X y que por esa razón se va a llamar el plano X. Un plano perpendicular al eje y que para esas condiciones que están dibujadas se llamaría el plano Y. Y un plano horizontal que en este caso sería perpendicular al eje Z y por eso se llamaría el plano Z. Pero mejor que comprender las cosas dibujadas en el espacio, un objeto tridimensional dibujado en un espacio bidimensional, como es el cuaderno, como es la hoja de papel, como es la pantalla, a veces se dificulta por muy buena calidad que se tenga en el dibujo o por muy buen dibujante que se pretenda hacer, ciertas cosas que están
ocultas en los objetos se complican cuando tratamos de dibujar en perspectivas o en 3 dimensiones. Por eso más bien acudimos a la estrategia de realizar cortes. Entonces, cuando realizamos un corte que pase por el plano X, nos va a determinar una zona de nuestro cuerpo que estaba bombardeado de fuerzas, pero en cualquier parte donde yo haga ese corte, ya sabemos, deberá cumplirse las condiciones de equilibrio. Por consiguiente, aquí habrá una fuerza resultante o una reacción que ubicada en el espacio es una fuerza cualesquiera, pero que nosotros sabemos y aprendimos que la podemos descomponer en sus componentes ortogonales. Las componentes ortogonales para nosotros se van a denominar aquella que es perpendicular al eje, como es el eje X, se va a llamar la componente normal en X. Y en los otros dos ejes nos damos cuenta que las fuerzas o los esfuerzos que ellas produzcan se van a, a orientar según la componente en el eje Y y según la componente en el eje Z. Y por estar actuando en el plano, pues van a ser las componentes tangenciales, una en la dirección Y y otra en la dirección Z. Si ahora miramos un corte en el plano Z, o sea, un plano que pase perpendicular al eje Z, y si tenemos una resultante en ese plano, igualmente la podemos descomponer en sus componentes ortogonales y nos resultará una componente vertical que se va a llamar la componente normal en Z y resultan otras dos componentes tangenciales. Una que sigue la dirección X y otra que sigue la dirección Y. Y en un tercer corte que hagamos por el plano Y, pues igualmente vamos a tener tres componentes en las tres direcciones. La componente normal en Y, la componente tangencial en Z y la componente tangencial en X. Esto que estamos mirando allí para un objeto de forma irregular, muchas veces lo tratamos de simplificar y no podemos perder de vista que esta fundamentación teórica y conceptual está encaminada a objetos mucho más reales, como lo es, por ejemplo, esa viga. Y entonces, cuando nosotros hacemos referencia a un elemento infinitesimal, nos estamos refiriendo a un punto cualesquiera de ese elemento estructural tipo viga, que lo podríamos identificar como un puntico, y que para mejor comprensión lo tomamos como un elemento diferencial o infinitesimal de forma prismática, de forma cúbica, para que encaje dentro de nuestra concepción de planos ortogonales. Ese es entonces nuestro elemento. Ahora, para hacer las deducciones, tenemos que ampliarlo y vamos a mirar que si tenemos una resultante de componente de fuerzas en la dirección X, esa resultante de fuerzas, al distribuirse en la superficie X, nos genera el esfuerzo normal en X. Y las componentes que teníamos tangenciales, pues nos van a generar esfuerzos tangenciales. Se acostumbra a utilizar aquí estos dos subíndices mientras nos familiarizamos con esta nomenclatura.
que sería esfuerzo tangencial XY y esfuerzo tangencial XZ. Para que nos familiaricemos, el primer subíndice X hace referencia a que estamos hablando que esos esfuerzos tangenciales actúan en el plano X y el segundo subíndice en la dirección Y para un caso y en la dirección Z para el otro caso. Así es como debemos comprender la lectura de esta terminología. Y podríamos agrupar estos tres elementos del plano X en una forma vectorial, como si dijéramos la componente normal en X, la componente tangencial TXY y la componente tangencial tau XZ. Si vemos el plano Y, vamos a tener que la resultante de esas fuerzas, al distribuirse en el plano Y, nos van a generar el esfuerzo normal sigma Y, el esfuerzo tangencial YX y el esfuerzo tangencial YZ, que ya sabemos, según lo que dijimos para el plano X, ahora estamos diciendo componente tangencial del plano Y actuando en la dirección Z, componente tangencial del plano Y en el plano Y actuando en la dirección X. Y también podemos organizar esos tres elementos como sigma Y, tau YX, tau YZ. El tercer plano, pues obviamente también será tau. Aquí tengo un errorcito, por favor, no alcancé a corregir. Este no sería para la convención que estamos utilizando, este sería sigma Z. Porque el Y ya está acá. Entonces, eliminamos esto y ponemos el esfuerzo normal sigma Z, el esfuerzo tangencial tau ZX y el esfuerzo tangencial tau ZY. Y obviamente las componentes las podemos agrupar como esfuerzo normal Z, esfuerzo tangencial ZX y esfuerzo tangencial ZY. Así como están las cosas, están un poquito desordenadas y vamos a intentar ponerle algo de orden. Primero, transcribamos esos elementos para tenerlos, por lo menos ya tenemos aquí un orden. Tenemos, miren que en el primero siempre está de primerito el subíndice X, X, Y y Z. En el segundo está el subíndice Y, Y, Y. Y en el tercero Z, Z, Z. Bueno, aquí hay que comentar una cosita. Y es, si fuéramos estrictos en la nomenclatura, deberíamos emplear dos subíndices para cada uno. Entonces este tendría sigma XX. Voy a escribirlo por un momentico. ¿Qué quiere decir ese sigma XX? Esfuerzo normal al plano X que actúa en la dirección X. Lo que pasa es que es como que redundante y por esa razón no se lo escribe. Pero para lo que quiero conceptualizar, permítanme por un instante escribirlo XX. Y ahora sí miremos que nos queda perfectamente ordenado nuestro vector sigma XX, tau XY, tau XZ. Aquí sería Y, siguiendo con la convención que tenemos, sería esfuerzo normal en el plano Y actuando en la dirección Y, tangencial en el plano Y actuando en la dirección X, tangencial en el plano Y actuando en la dirección Z.
Y lo propio tendríamos que hacer aquí y diríamos esfuerzo normal en el plano Z actuando en la dirección Z. Tangencial en Z actuando en X, tangencial en Z actuando en Y. Y entonces lo que le vamos a hacer para acabar de poner el orden en esta decoración, vamos a agrupar todo eso en una sola matriz y vamos a respetar esa secuencia de subíndices. Entonces, el primero dijimos que estaba perfecto, nos quedaría sigma XX, tau XY, tau XZ. Si respetamos que el primer subíndice hace honor a la columna, entonces aquí nuestro primer subíndice será Y, Y, Y. Y el segundo subíndice a la fila, entonces ahí tendríamos que colocar el esfuerzo normal Y en el plano Y. Y acá nos quedaría tau YX y tau YZ. Y asimismo, entonces, acá nos quedaría sigma ZZ, tau ZX, tau ZY. Ahora sí nos quedó perfectamente ordenado, con la novedad de que todos los esfuerzos normales quedaron en la diagonal principal de esa matriz, sigma X, sigma Y, sigma Z. Y anotamos que en la parte triangular de la matriz quedan los esfuerzos tangenciales, lo mismo que en la parte triangular inferior de la matriz quedan los otros esfuerzos tangenciales. Ahora vamos a hacer un poquito de refrescar la memoria. Y vamos a hacer cumplir la condición de que la suma de momentos debe ser igual a 0. Entonces miren ustedes, si yo me ubico de frente al plano X, es decir, hagamos de cuenta que esta flechita del esfuerzo en X se viene hacia nuestro pecho. Y miramos las otras fuerzas o las que actúan allí y vemos que este tau YZ con respecto al eje X trata de hacer rotar este cubo en la dirección contraria a las manecillas del reloj. En tanto que el tau ZY trata de hacer girar en sentido de las manecillas del reloj. Eso es lógico porque esos dos momentos deberán ser iguales y equilibrarse, iguales en magnitud, pero en sentidos contrarios. Las otras fuercitas o esfuerzos que ven ustedes allí no producen momento, porque si estamos en el eje X, como el sigma Y pasa por el eje, no tiene brazo, sigma Z pasa por el eje, no tiene brazo, este Z puede ser. Entonces, aquí quien produce momentos son tau YZ, tau ZX, que deberán ser iguales y de magnitudes contrarias, lo cual nos permite escribir esa igualdad. Esfuerzo tangencial YZ deberá ser igual a esfuerzo tangencial ZY. Si ahora nos ubicamos en otro de los planos, me ubico mirando de arriba. O sea, hago de cuenta que la flechita amarilla nos va a golpear en el pecho. Miramos hacia abajo y vemos que el esfuerzo tangencial tau XZ tratará de hacer rotar este cuerpo en esa forma, en tanto que el esfuerzo tangencial tau ZX lo hace al contrario. También deberán equilibrarse y por eso tenemos la posibilidad de escribir tangencial XZ igual a tangencial ZX. Y obviamente
llegaremos a la misma conclusión si miramos tangencial XY y tangencial YX. Es decir, toda esta pela que nos dimos para ordenar estos subíndices a la hora de la verdad, si son iguales, entonces quiere decir que si tau XY y tau YX son iguales, a la hora de la verdad nos da lo mismo escribir tau YX o tau XY en ambas partes. Asimismo, tau XZ y tau ZX, por ser iguales, va a ser indiferente que escribamos tau ZX o tau XZ, porque van a ser iguales. Y, consecuentemente, también, entonces, tau YZ será igual a tau ZY. Esto nos permite, entonces, eliminar unas variables. Acá teníamos 9 componentes para esta matriz que se llama la matriz del... Ay, se me fue la chispas, perdónenme un momentico, ya me acuerdo. Esa es la matriz tensor. Y es como redundante porque en los libros llaman el tensor de tensiones. Bueno, quiere decir el tensor de esfuerzos. La particularidad entonces, ya dijimos, todos los esfuerzos normales eran en la diagonal principal. Y los elementos de las diagonales, de las matrices triangulares, son simétricos. Es decir, a partir de la diagonal principal hay simetría. Esto quiere decir que cuando nosotros tengamos esta tensor de tensiones representados por valores numéricos, pues ya sabemos que si aquí hay un 5, acá tendrá que haber un 5, si acá hay un 8, acá tendrá que haber un 8, si aquí hay un menos 10, acá tendrá que haber un menos 10. Bien, entonces, esa es la parte introductoria de esta nomenclatura. Y ahora sucede que para efectos de comprender las deducciones que vamos a realizar, vamos a hablar de un estado de esfuerzos plano. Así como cuando hablamos de esfuerzo axial, que produce una carga actuando en la dirección del eje. Entonces, para efectos de comprender, vamos a eliminar uno de los 3 ejes. En este caso, vamos a eliminar el eje Z y vamos a dejar para ver qué ocurre únicamente en los planos X y Y. El asunto es que no todas las veces voy a necesitar saber qué sucede en el plano vertical y qué sucede en el plano horizontal o en cualquier conjunto de planos ortogonales. Y para ello, entonces, hacemos rotar ese cubo. En ese plano, en esas condiciones, voy a tener un esfuerzo normal sigma x' para diferenciarlo del que teníamos anteriormente, el cual ha girado con respecto al eje X un valor angular alfa. Asimismo, en el plano Y voy a tener un esfuerzo normal sigma y' que ha rotado el mismo ángulo alfa con respecto al eje Y. Y no puedo dejar de lado las componentes tangenciales. Entonces tenemos esfuerzo tangencial tau x' y' y esfuerzo tangencial tau y', que con lo que acabamos de decir, sabemos que son iguales, pero de sentidos contrarios. O sea que yo puedo escribir tau x' y' acá lo mismo, tau x' y' o al revés. Y para poder comprender cuál es la relación que hay entre esos esfuerzos en X y esos esfuerzos en X' o al revés,
nos vamos a valer de una cuña de ese elemento. Vamos a tomar ese pedacito que está resaltado en verde fluorescente y vamos a eliminar el resto y tenemos esa nuestra cuña. Solo para comprender, vamos a darle algunos nombres. Vamos a suponer que eso tiene una longitud L. Realmente es un diferencial de L, un delta L, pero para efectos de comprenderla lo mismo. Vamos a suponer que tiene una profundidad B. Ese ángulo es el ángulo alfa. Por consiguiente, el cateto que vemos allí sería L por seno de alfa y el otro cateto será L por coseno de alfa. Si sacamos el área, a esta la vamos a llamar delta área, pues es igual a L por B. El área de abajo, que la hemos pintado aquí en rojo, sabemos que ese cateto vale L seno de alfa. La profundidad, el otro cateto L coseno de alfa. Y la profundidad es B para todos. Por consiguiente, el área inferior que está allí sería la profundidad B multiplicada por L seno de alfa. Me queda entonces L seno de alfa por B, o lo que es lo mismo, L por B y por seno de alfa. Pero L por B lo tenemos aquí. Es delta A. O sea que esta área la puedo escribir como delta A por seno de alfa. Y de igual manera, para mirar el otro plano que está detrás, damos un pequeño giro y haciendo las mismas deducciones llegaremos a la conclusión de que esa superficie es delta A por coseno de alfa. Nuevamente mirando la cuña, vamos a ver los esfuerzos en el plano delta A, que ha sido rotado en un valor angular alfa. Esto ya lo conocemos. Entonces, estos serán nuestros ejes ortogonales iniciales, X y Y. El Z lo vamos a dibujar para que no nos olvidemos que él existe. Y ahora tenemos unos ejes rotados, un valor angular alfa, que me determinan la dirección X', Y'. Y si en ese X' actúa un esfuerzo normal, sigma X', y lo multiplicamos por el área sobre la cual actúa para convertirlo en fuerza. Por acá tenemos un esfuerzo tangencial que sería tau X', Y', que al multiplicarlo por esa área delta A sobre la que actúa, nos daría la fuerza tangencial en la dirección Y. Por acá tendríamos un esfuerzo normal que actúa en la cara que dijimos valía delta A por coseno de alfa. Y el esfuerzo que actúa allí es normal sigma X. El esfuerzo normal acá será sigma Y, que multiplicado por el área sobre la cual actúa es delta A seno de alfa. Y los cortantes o los tangenciales, tau XY, multiplicado por el área delta A seno de alfa, y tau XY multiplicado por delta A coseno de alfa. Allí es donde vamos a plantear ahora nuestro equilibrio para poder encontrar cuál es la relación entre esos esfuerzos. Solamente que ese equilibrio no lo vamos a hacer con respecto a los ejes X, Y, sino con respecto a los ejes rotados X', Y'. Vamos a simplificar la tercera dimensión para que se vea más fácil. Esas son las fuerzas que actúan en esa cuña. Y vamos a tomar esas líneas auxiliares para orientarnos un poquito. Y ahora sí planteamos
la ecuación de equilibrio, suma de fuerzas en x' igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en la dirección x'? La primera está aquí. Sigma x' delta A. Ahora tenemos aquí la componente de sigma x delta A coseno de alfa, componente en la dirección x', será entonces menos sigma x delta A coseno de alfa, que es el valor de la fuerza. Y como quiero encontrar la componente que actúa en esta dirección, tengo que multiplicar por el coseno de alfa, que es este mismo ángulo, y entonces por eso me queda aquí menos sigma x delta A coseno de alfa multiplicado por coseno de alfa. Tengo aquí también el efecto de la tangencial XY. Como estoy haciendo sumatoria de fuerzas en X', tengo que encontrar la componente de esta fuerza en la dirección X'. Como no conozco este ángulo, bueno, indirectamente lo conozco porque el ángulo que yo conozco es este ángulo alfa de acá. La componente en la dirección X' me daría esta fuerza, pero multiplicada por el seno de alfa. Entonces, la fuerza es tau XY por delta A coseno de alfa. Tau XY por delta A coseno de alfa. Y para que nos quede la componente en X', va multiplicada por seno de alfa. Y ya tengo entonces el efecto de esta fuerza en la dirección X', el efecto de esta fuerza y el efecto de esta fuerza. Para completar mi ecuación de equilibrio me falta el efecto de la fuerza que está actuando en la dirección Y y el componente y la tangencial en la dirección XY. Hacemos lo mismo entonces que hicimos acá y vamos a tener la componente de sigma Y delta A seno de alfa. Esta es la fuerza sigma Y delta A seno de alfa. Yo necesito conocer cuál es la componente en la dirección X'. Aquí está el ángulo. Entonces tendremos delta Y por delta A seno de alfa y por seno de alfa. Y ahora sí, la componente en la dirección X' de tau XY delta A seno de alfa será entonces tau XY por delta A seno de alfa y multiplicada por el coseno de alfa. Haciendo este mismo juego de palabras y abriendo bien los ojos, podemos encontrar la sumatoria de fuerzas en Y' y hacer que eso valga 0. Aquí la tienen escrito. Ustedes tendrán el tiempo y la paciencia para verificar que efectivamente hemos tomado esta fuercita en la dirección Y', la componente de esta fuercita en la dirección Y', de aquella en la dirección Y', lo mismo que de aquel de sigma Y delta A seno de alfa y tau XY seno de alfa. Hay que abrir, como les digo, bien los ojos, tener paciencia, escribir clarito para no perderse en toda esta cantidad de símbolos. Acá están pasados, como se dice, pasados a limpio, pero dan la misma cosa. Y luego hay que hacer aquí una serie de pasos algebraicos para simplificar términos semejantes y llegar a una expresión más condensada, más simple. Pero para eso necesitamos sacar un chancuquito que tiene que ver con trigonometría. Debemos recordar estas identidades trigonométricas. Seno de 2 teta igual a 2 por seno de teta y por coseno de teta. Coseno de 2 teta es igual a coseno al cuadrado de teta menos seno al cuadrado de teta. Coseno al cuadrado de teta es igual a 1 más coseno de 2 teta sobre 2 y seno al cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Estas expresiones algebraicas, perdón, trigonométricas, se necesitan para transformar
estas ecuaciones en algo más condensado y más comprensible. Así las cosas llegamos a estas expresiones. Despejando, el esfuerzo normal en la dirección X' va a ser igual al sigma X más sigma Y sobre 2 más sigma X menos sigma Y sobre 2 por el coseno de 2 alfa más la tangencial XY por el seno de 2 alfa. La tangencial en X', Y' es igual a menos sigma X menos sigma Y sobre 2 por seno de 2 alfa más tau XY por coseno de 2 alfa. Bueno, no necesitamos seguir leyendo, puesto que ya allí lo tienen, está escrito. Sí vale la pena aclarar aquí que tangente de 2 alfa P, aquí le hemos puesto otro subíndice al ángulo alfa, alfa P y alfa S. Esto simplemente es para identificar que esta expresión hace referencia al ángulo en donde se actúan los planos principales y acá al ángulo donde actúan los planos secundarios. Enseguida hablaremos qué es eso de los planos principales y los planos secundarios. Tenemos entonces dos situaciones o dos casos. En el primer caso, cuando conocemos los esfuerzos en los planos principales y de una vez aclaramos el término. Planos principales se identifican aquellos en los cuales únicamente actúa el esfuerzo axial o el esfuerzo normal. En esos casos, el esfuerzo tangencial vale 0. Generalmente se acostumbra a dibujarlos así, pero pongan atención, no quiere decir que obligatoriamente los esfuerzos principales estén en el plano vertical y en el plano horizontal. Se acostumbra a dibujarlo allí, pero puede estar en cualquier ángulo de rotación con respecto a los ejes ortogonales. Ese es nuestro primer caso. Conozco esfuerzo normal en X, esfuerzo normal en Y. Y cortante igual a 0 o tangencial. Y el caso número 2, más general, es aquel en el que son conocidos los esfuerzos en planos secundarios. Planos secundarios son aquellos en los que el cortante es diferente de 0. En este caso tenemos entonces un sigma X, sigma Y y un cortante tau XY. Que ya sabemos es lo mismo tau XY que tau YX, pero los dos se contrarrestan. Entonces, si ponemos esto en un sistema de plano cartesiano, lo que vamos a tratar de identificar es si esto es lo que sucede en estos planos. Queremos saber qué sucede en otros planos diferentes, cualquiera sea el ángulo de rotación que le asignemos a esa partícula. Entonces vamos a tener un esfuerzo sigma alfa, aquel que será que se presenta en un plano rotado un ángulo alfa con respecto al ángulo inicial que teníamos acá. Y el sigma Y sucederá en un ángulo alfa más 90. Miren ustedes que siempre entre el esfuerzo sigma X y el esfuerzo sigma Y existe un ángulo de 90 grados. Todo ese formulerío que tenemos allí no es necesario memorizarlo, hay que tenerlos a mano, pero se puede resolver esto de una manera gráfica gracias al método
que nos dejó un señor de apellido Mohr. Él le dio el nombre de el círculo de Mohr, pero realmente, y así se conoce universalmente, pero realmente nosotros no aplicamos un círculo, sino una circunferencia. Como les digo, ya se generalizó y sería raro escuchar la circunferencia de Mohr. Bueno, entonces, nuestro sistema de esfuerzos, sigma X, sigma tau XY, sigma Y, tau YX, lo tenemos que representar en un mismo plano. Y aquí tenemos un inconveniente que fue lo que resolvió el señor Mohr cuando hacemos estos giros a planos X', Y', girando un ángulo, bueno, alfa, beta, teta, como quieras llamarlo. Entonces este señor dijo, los esfuerzos normales los vamos a representar en un mismo eje que se va a llamar el eje de esfuerzos normales y que bueno, también por costumbre se lo dibuja horizontal, aunque no indispensablemente debe ser horizontal. Lo que sí debe ser es que perpendicular a él actúa otro eje de los esfuerzos tangenciales. Miren que siempre que tenemos aquí el normal y el tangencial siempre forman 90 grados. Si en el eje de los esfuerzos axiales representamos el valor del esfuerzo axial en el punto A, ya vamos a llamar a este el punto A, o el plano A. Ese valor, esa distancia será la coordenada sigma X. Y si ahora representamos el punto B, que obedece a este plano, en donde actúa el esfuerzo normal sigma Y, allí está la coordenada sigma Y. Entonces nos damos cuenta que en el elemento real, entre A y B existen 90 grados, pero al representarlo en nuestro círculo de Mohr, queda 180 grados, es decir, se duplicó. Y lo mismo hay que tener en cuenta para cualquier ángulo alfa que giremos, después vamos a ver por qué se nos duplica. La distancia que hay entre el punto B y el punto A, pues obviamente será la diferencia de coordenadas sigma X menos sigma Y. Y en el centro de ese segmento sigma X menos sigma Y, pues habrá un punto equidistante para A y para B. Y por ser equidistante me permite hacer centro con el compás en ese punto C y trazar esa circunferencia que pase por los puntos A y B. ¿Cómo hago para saber qué coordenada le corresponde a ese punto C? Pues muy fácil. Usted ya sabe que esta distancia es sigma X menos sigma Y. Ya sabemos que este punto está en la mitad, o sea que esta distancia es sigma X menos sigma Y sobre 2. Escribámoslo aquí, sigma X menos sigma Y dividido entre 2. Como yo quiero la coordenada del punto C, tendré que aumentarle sigma Y. Cuando usted resuelva este fraccionario, sacando común denominador y toda esa cosa, ya sabe que entonces aquí hay que ponerle un 2 sigma Y sobre 2 y aquí se da cuenta que esto queda sigma X menos sigma Y más 2 sigma Y, pues queda sigma Y positivo y esto sobre 2. Entonces, esa es la razón por la cual la coordenada del centro es sigma X más sigma Y sobre 2. Más fácil acordarse que es el promedio de los dos esfuerzos.
Y si ahora en ese esquema representamos la situación que se presenta en un plano diferente, rotado un ángulo alfa, que es lo que pretendemos, entonces llevemos estos valores. Lo único que se debe tener en cuenta aquí es respetar la convención de signos. Sigma X y sigma Y no tienen problema. En resistencia de materiales, sigma X es positivo cuando es un esfuerzo de tracción y es negativo cuando es un esfuerzo de compresión. Lo mismo pasa con sigma Y, positivo para tracción, negativo para compresión. El problema se presenta con el esfuerzo tangencial. Y para evitar confusiones, entonces, cuando el cortante tau XY trata de hacer rotar en sentido de las manecillas del reloj, este tau XY se considera positivo. Y cuando trata de hacer girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, negativo. Ese es todo el misterio que hay ahí. Otros autores, para evitar esto, lo que hacen es ponen este eje invertido, es decir, el lado positivo de los tangenciales en la rama inferior y el lado negativo en la rama superior, a fin de cuentas conducen a lo mismo. Y ahora sí, entonces, para cualquier punto de esa circunferencia, tenemos unas coordenadas que serían sigma alfa, que se medirá paralela al eje sigma, y una coordenada tau alfa perpendicular a la anterior. Para nosotros el uno es horizontal y el otro es vertical. Y entonces esta es la coordenada sigma alfa y esta es la coordenada tau alfa. Y con eso queda identificado cualquier punto de esa circunferencia. Nosotros hemos rotado aquí un ángulo alfa. Si yo llevara esta dirección paralela acá, desde este punto B, yo puedo unir el punto B con el punto donde quedó las coordenadas sigma alfa, tau alfa. Y hago esta figurita. Este es el ángulo alfa que les decía hace un momento, que resultaría de unir el punto B con ese punto de coordenadas sigma alfa, tau alfa. ¿Y por qué este ángulo es 2 alfa? Pues miren que, si tal como dijimos, el punto C está en el centro, quiere decir que la distancia de B hacia C es el radio de la circunferencia. Lo mismo que de C hacia O es el radio de la circunferencia. Por consiguiente, este es un triángulo isósceles, cuyos lados iguales son los radios de la circunferencia. Si este triángulo es isósceles, lógicamente el ángulo de acá tendrá que ser igual al ángulo alfa. Y por consiguiente, el ángulo obtuso que quedó aquí será igual a 180 menos 2 veces alfa. Y si esto es 180 menos 2 alfa, pues obviamente la parte de aquí es 2 alfa. Y ese es el misterio con el cual se resuelve el problema. Ya veíamos que entre el punto A y el punto B, aquí en el círculo de Mohr hay 180 grados, pero en la realidad es la mitad, 90 grados. Asimismo, entonces, entre el punto A y el ángulo A y el punto alfa, en el círculo hay un valor 2 alfa, que acá corresponde a un giro alfa. Esos son entonces los elementos que identifican la relación que hay entre los esfuerzos normales y los esfuerzos tangenciales
para diferentes ángulos de rotación o de inclinación de esos planos. Y aquí podemos deducir unas expresiones matemáticas que resultan más sencillo que esas deducciones que intentamos escribir allá. Por ejemplo, no va a ser difícil encontrar el radio. ¿Cuál sería el radio de esa circunferencia? Ya sabemos que el radio es la distancia que hay desde C hasta A o desde B hasta C. Si la distancia que hay de A hacia B, que en la circunferencia recibe el nombre de diámetro, ese diámetro es sigma X menos sigma Y. Pues si el diámetro lo divido entre 2, estoy con el radio, por consiguiente, el radio será sigma X menos sigma Y sobre 2. Otra conclusión que yo puedo sacar de aquí. Si yo quiero conocer cuánto vale sigma alfa, como ya conozco la coordenada del centro, sigma X más sigma Y dividido entre 2, si a esta coordenada le sumo la distancia horizontal que proyecta este radio, ¿cuánto será esta distancia horizontal? El radio multiplicado por el coseno de 2 alfa, ¿verdad? Entonces ya podemos conocer que sigma alfa es igual a sigma X menos sigma Y sobre 2 más el radio, ¿cuál era? Repito, la coordenada del centro, sigma X más sigma Y sobre 2, más la proyección del radio aquí, que sería sigma X menos sigma Y sobre 2 por coseno de 2 alfa. ¿Y cuál sería la coordenada tau alfa? Pues simplemente será el radio multiplicado por el seno de 2 alfa. Y esos son los valores que identifican entonces los esfuerzos en un plano alfa, cualesquiera. Otro punto que vale la pena aclarar es ese punto D y este punto E, que están diametralmente opuestos, pero que nos identifican el máximo valor del esfuerzo tangencial, tau máximo, y obviamente acá con signo contrario, el cortante máximo positivo, máximo negativo, o tangencial máximo, tangencial mínimo. Y esta es la síntesis de esas fórmulas que les dije. A partir de ese diagrama que teníamos allá, dijimos, la coordenada del centro es sigma X más sigma Y sobre 2. El valor del radio es sigma X menos sigma Y sobre 2. La coordenada sigma alfa es igual a sigma X más sigma Y sobre 2, más el radio sigma X menos sigma Y sobre 2 por coseno de 2 alfa. Y el tau alfa será sigma X menos sigma Y sobre 2 por seno de 2 alfa. Estas expresiones son válidas cuando sigma X y sigma Y son los esfuerzos principales. Acuérdense que son aquellos en los que el cortante vale 0. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ahora, ¿qué sucede cuando no conozco los esfuerzos principales, sino unos esfuerzos en otros planos diferentes? Como es este caso. Yo tengo aquí un esfuerzo en normal sigma X y un tangencial tau XY. Y un esfuerzo normal sigma Y y
y un esfuerzo tangencial tau yx. Estos dos valores, acuérdense que son iguales y de signos contrarios. Entonces, yo lo que tengo que hacer es representar este punto o este par de coordenadas, sigma x tau y. De acuerdo con lo que dijimos, si sigma x sale del elemento, sale del cubito, quiere decir que es tracción y la tracción es positiva. La compresión es negativa. Con eso no hay problema. Entonces aquí, como la flecha apunta que está en tracción, quiere decir que sigma x es positivo. Y aquí, tal como está dibujada esta flecha, este cortante que actúa en este plano me está intentando hacer rotar en sentido de las manecillas del reloj y por consiguiente es positivo, por eso lo dibujé acá arriba. Y este va a ser mi punto, llamémoslo 1, 2, yo creo que aquí se lo llamó X. Sí. Ese sería nuestro punto X. Y nuestro punto Y lo encontramos con las coordenadas del otro plano, sigma Y, tau Y, X. Sigma Y, pues lo que valga. Si es en tracción, lo ubicamos allí, el punto Y, con las coordenadas sigma Y menos tau Y, X. Al unir este punto X con este punto Y, igualmente voy a obtener el diámetro de la circunferencia y el punto donde corte al eje de los esfuerzos normales, pues es el centro de esa circunferencia. Ese centro necesariamente será sigma X más sigma Y sobre 2. Los puntos A y los puntos B, el punto A y B, perdón, son los que van a identificar en dónde ocurren los esfuerzos principales. Acuérdense que los esfuerzos principales es donde está el sigma máximo y el sigma X máximo, sigma Y, sigma máximo y sigma mínimo. Verticalmente tenemos el otro diámetro que identificaba a los planos o los ejes, perdón, los puntos D y E que corresponden a cortante máximo. Aquí está entonces. La coordenada que tome el punto A va a ser el máximo esfuerzo normal. La coordenada que tome el punto B va a ser el mínimo esfuerzo normal. En el punto D tenemos, ya sabemos, el cortante o tau máximo, tangencial máximo. Y entonces esto es lo que tenemos ahora para identificar el ángulo alfa. Perdón. El radio ya lo conocemos. ¿Cómo podría usted encontrar a partir de este diagrama el valor del radio? Sigma X más sigma Y sobre 2. Sigma X más sigma Y sobre 2 es la coordenada del centro. Sigma X menos sigma Y. Menos sigma Y es, profe, sobre 2. Este pedacito de aquí, ¿cuánto vale? Efectivamente, toda esta distancia, todo este cateto vale sigma X menos sigma Y. Y podemos demostrar que este triángulo es igual al triángulo de acá, son triángulos semejantes. Por consiguiente, esta distancia es igual a la distancia acá. Y este es el cateto que necesito para conocer el radio. ¿Cuánto vale ese cateto? Ya me dijeron, sigma X menos sigma Y
sobre 2. ¿Y esta coordenada cuánto vale? El otro cateto, tau xy. Entonces ya puedo conocer que el radio sería la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. La raíz cuadrada de eso será entonces la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se convierte en el radio de esa circunferencia. ¿Y cómo hago para conocer este ángulo 2 alfa? 2 alfa pues es la tangente de tau xy entre esta dimensión que me dijeron era sigma x menos sigma y sobre 2. El arco tangente de eso será 2 alfa y la mitad será alfa. Entonces miren que a partir de este diagrama se vuelve muchísimo más fácil comprender esa relación que hay entre esfuerzos en diferentes planos. Estas eran las fórmulas que sacamos de allá cuando hicimos la deducción de la cuña, que se pueden igualmente aplicar aquí. Para resolver problemas de esta tipología, aquí hay unos pasos, unas recomendaciones que más o menos son lo que ya les dije. Paso 1, identificar los valores de los esfuerzos, sigma x, sigma y y tau xy, según las convenciones adoptadas. Paso 2, dibujar un sistema de ejes coordenados, sigma como abscisa, positivo a la derecha, y tau como ordenado. Este es uno de los casos que utiliza el positivo hacia abajo. Nosotros con la convención que tenemos no nos confundimos mejor. Localizar el punto A. Las coordenadas de este punto son las que representan las condiciones de esfuerzo sobre el plano X del elemento, es decir, los puntos sigma X y tau XY. Localizar el punto B. Las coordenadas de este punto son las que representan las condiciones de esfuerzo sobre el plano Y del elemento sigma Y, tau XY. Paso 5. Localizar el centro del círculo, punto C. Este se localiza en el punto con coordenadas sigma promedio y tau xy igual a 0. Ecuación 1. Sigma promedio igual a sigma x más sigma y sobre 2. Paso 6. Trazar una línea entre los puntos A y B. La longitud de esta línea corresponde al diámetro del círculo y pasa por el punto C, que corresponde al centro del círculo. Paso 7. Trazar el círculo. Utilizando como centro el punto C, se hace el trazado del círculo de Mohr, vas pasando por los puntos A y B. Paso 8. Se puede calcular el radio con la raíz cuadrada de, es la hipotenusa, acuérdense, de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. Paso 9. Calcular los esfuerzos principales. Los esfuerzos principales son los correspondientes a sigma máximo y sigma mínimo y se determinan como la posición del centro, sigma promedio, aumentando el R para sigma máximo y restando el R para el sigma mínimo. Y la dirección de estos esfuerzos se obtiene calculando el ángulo de 2 alfa que veíamos en el gráfico, cuya tangente es 2 tau x sobre sigma x menos sigma y. Y bueno, los esfuerzos en elementos inclinados serán sigma prima más sigma promedio más r cos alfa, sigma y prima igual a sigma promedio menos r cos alfa, y tau x prima y prima igual a r por seno de alfa. Eso ya lo conocemos. Vamos a la parte práctica. Este ejemplo lo van a comprender ustedes facilito si hacemos primero la parte gráfica y después aplicamos ecuaciones. Por esa razón, entonces voy a salir un ratico de aquí.
Voy a pasar a AutoCAD, pero creo que cometí el error de no tener habilitado AutoCAD. Se esperan un minutico. Yo cargo el AutoCAD. Mi computador ya está viejito, ya se está demorando mucho. Bueno, por fin parece que me confirma si estamos viendo ahora la pantalla en negro para AutoCAD. Sí, profe. Sí, ingeniero, ya se mira. Ya se ve. Bueno. Entonces, recuerden los datos del problema. Anótenlo si quieren. Tenemos sigma X igual a 50 megapascales positivo. Sigma Y, 10 megapascales. ¿Qué serán esos? ¿Positivos o negativos? Tau XY. Tau XY 40 megapascales. Miren que en el plano X intenta hacer rotar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para nosotros dijimos, eso es. ¿Sí recuerdan o no? ¿Eso es positivo? Negativo. Negativo. Negativo es. Negativo, sí, señor. Bueno. ¿Y ahora qué pasó que no me obedece el AutoCAD allá? Yo ya lo había pasado. Acá está. Entonces vamos a trazar unos ejes auxiliares, para lo cual necesitamos tener activado el comando ortogonal. Bueno, yo voy a ponerle aquí un valor cualesquiera, 100. Y por aquí un valor, no. Allí. Entonces, según lo que vimos, lo primero que debemos hacer es ubicar el punto X. El punto X tiene por coordenadas 50 menos 40, ¿verdad? Entonces yo voy a medir aquí, pongamos otro color. Voy a medir 50 y menos 40. Allí está nuestro punto X. Como AutoCAD a veces, si no se lo maneja bien, es caprichosito. Sobre todo con ese cursor, yo voy a verificar que las medidas son correctas. Aquí está, 50, efectivamente, eso era lo que queríamos. Quitemos esto para que no nos estorbe en el dibujo. Solo era para verificar. Y lo mismo acá. 40. Es correcto. Estamos con el punto X. Ahora vamos a ubicar el punto Y.
El punto Y tiene por coordenadas, ahí hay un esfuerzo normal que vale 10. De compresión, entonces es menos 10. A partir del origen que yo he tomado, tomo menos 10. Es decir, me fui a la rama negativa. Y el 40, que intenta rotar en sentido de las manecillas del reloj, positivo. Y ahí tenemos nuestro punto X y nuestro punto Y. El siguiente paso, dice, es unir los puntos X y Y. Y ese es el diámetro de nuestra circunferencia. Vamos a trazar la circunferencia. Centro en el punto donde el diámetro corta al eje de los esfuerzos normales. Y el radio tomamos para que la circunferencia pase por los dos puntos. Ahí está. Diga. ¿Y si hay más puntos, qué pasaría? Si hay más puntos, pues tendrías que tener coordenadas para cada punto, pero para que sea coherente del mismo elemento estructural, deberían coincidir en puntos que caigan sobre la superficie, sobre la curva, perdón. Son los que están en las condiciones de planos ortogonales. Todos los esfuerzos tienen que satisfacer. Sí, claro. Bueno, toda la información que usted quiera obtener a partir del gráfico están aquí. Ya sabemos que este es el sigma máximo. Vamos a averiguar cuánto vale sigma máximo. Entonces, tomo el origen y llego hasta el punto máximo del círculo, de la circunferencia, y me da 70. Por favor, anote. Sigma máximo, 70. Sigma mínimo. Tomamos el origen de coordenadas y medimos hasta el punto donde corta la circunferencia y nos da menos 30. Obviamente AutoCAD no me bota el signo. El signo lo veo yo porque del eje del origen de coordenadas me fui para el lado izquierdo. El valor del radio no es sino que usted tome aquí esta distancia y nos da 50. Si el radio es 50, obviamente entonces el tau máximo, voy a alargar un poquito esta línea, perdón. No estoy como aquí. Alargar el eje de coordenadas. Allí está. Entonces, si nosotros trazamos el plano vertical hasta llegar a la circunferencia, esta coordenada que se proyecta acá es el tau máximo. ¿Cuánto vale? Pues vamos a medirlo aquí. Deberá ser, si hemos tomado bien las medidas, igual al radio. Ahí está, ¿vea? Es lo que les digo. A veces el cursor es traicionero. Tomó 49,38. Nosotros sabemos que eso debe dar 50. Vamos a tomar bien estos puntos. A ver, agrandemos. A veces cuando uno no toma exactamente el punto de intersección, le recorta esos puchitos. A ver aquí. Ahora sí, miren. 50. Entonces ya tenemos
Tau máximo 70. Tau mínimo 30. Perdón, este es sigma máximo 70, sigma mínimo menos 30 y tau máximo 50. Nos faltaría por conocer ese ángulo que lo podemos medir aquí. Este ángulo es 53 grados. Bueno, deberá haber algunos decimales. De una vez, pongámosle que nos represente con más decimales, pero no me aparece aquí. Ya, por acá me salió en otra pantalla. Unidades. Los grados que nos los presente con siquiera unos 3 decimales. Allí. Miren, 53,1301. Esto es lo que hace uno resolviendo gráficamente. Ahora sí, si lo hiciéramos con ecuaciones, regresemos o pasémonos a una hoja Excel. Voy a reducir un poquito aquí a ver si puedo tener en simultáneo AutoCAD y Excel. Aquí está. Abramos un Excel. Aquí hay un Excel abierto. Pongamos aquí otra página. Listo. Pero no, bueno, ya. Entonces, vamos a poner aquí los valores conocidos. Para abreviar tiempo, voy a poner solamente con la letra S en vez de sigma, porque perdemos mucho tiempo buscando. Sigma X, para nosotros, vale, ¿cuánto me dijeron? 50. Sigma Y, menos 10. Tau XY, menos 40. Eso es lo que conocemos. Entonces, según lo que dedujimos, la coordenada del centro, ¿cuánto es? Sigma X más sigma Y sobre 2. Eso me da 20. Verifiquemos acá que efectivamente, ese no lo vimos, pero vean, aquí está. Coordenada del centro. Bueno, me pasó lo mismo, vean que no cogí exactamente los puntos. Repitamos. Ahí está. Coordenada del centro, 20. Vamos a encontrar el radio. ¿A qué era igual el radio? Raíz cuadrada de, primero, sigma X menos sigma Y sobre 2 y esto elevado al cuadrado. Más, ¿dónde está?
más tau XY elevado al cuadrado. A ver, yo no sé si estoy coherente con los paréntesis. No, aquí me falta un paréntesis. Ahí. Radio igual 50, que lo medimos ya y efectivamente nos dio 50. Dos alfa. ¿A qué era igual 2 alfa? Por favor, alguien tiene ahí anotado. Tangente de tau Entonces, X, Y. primero saquemos la tangente de 2 alfa. Tangente de 2 alfa. Igual. Perdón, díctame. Tau de XY Tau sobre, XY. sobre Perdóneme, sigma perdón. X Igual. Tau XY dividido entre sigma X menos sigma Y sobre 2. entre sigma X Menos sigma Y sobre 2. sigma Y. Decir sobre 2 acá equivale a multiplicar. Bueno, dejemos la pereza y pongámoslo sobre 2. Equivale a multiplicar arriba, ¿no es cierto? Pero allí está. Menos 1,3333. Entonces, el arco tangente, a ver, es decir, 2 alfa, será igual al arco tangente, no es a tan, de menos 1,3333, menos 0,92. Para nosotros, 2 alfa es este número, pero expresado en grados. Grados (53,1301). Y aquí lo tienen. 53,1301. Bueno, ¿qué más le podemos sacar aquí, no? Ahora sí, ya si usted quiere conocer cuáles serán los esfuerzos en un plano a 20 grados, a 25 grados, a 30 grados, pues no es sino que dibuje aquí el ángulo y saque las coordenadas o vaya a las fórmulas y aplique directamente de allí. Como ven ustedes, jóvenes, el círculo de Moore es un tema que en algunas universidades, en algunos colegas, es un tema que inspira terror. Yo, con la explicación que doy, creo que no dejo dudas. Obviamente que hay que resolver problemas para despejar dudas, si es que se presentaron. ¿Tiene alguien alguna pregunta, alguna inquietud? Si es así, Profe, diga. qué pena. En el momento de sacar la tangente de 2 alfa, o sea, la fórmula se dijo que ese 2 se lo podría multiplicar, ¿no? O sea, Sí. arriba. Entonces, digamos, la fórmula quedaría 2 TXY sobre sigma X menos sigma Y. Es correcto. ¿Sí? Ah, listo, listo. Eso nomás era para modificar la fórmula. Gracias. Bueno. Entonces les preguntaba esto porque quiero aprovechar estos minutitos para mostrarles la solución de la evaluación que me pidieron que la hiciéramos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Hola, profe. buenas tardes. Buenas tardes. Habla José Luis Díaz, el representante de este curso. Sí, Antes de hacer la corrección de la evaluación, queríamos comentarle algo. Lo que pasa es que estuvimos pues hablando con los compañeros respecto a las notas del primer parcial sí, y pues llegamos como a una conclusión en que queríamos preguntarle a usted pues a ver si usted nos puede ayudar de alguna forma a
pues con algún taller o algún trabajo para subsanar, ¿no? Pues este nefasto que tuvimos resultado del primer parcial. Ya. Mira, Entonces, no sé qué posibilidad haya en que usted nos pueda colaborar, pues, porque sí nos fue bastante ya, mal, creo que al 90% de los compañeros. sí. Entonces, profesor, queríamos comentarle, pues, a ver si usted nos A ver, puede les contar. comento, Bien, con el otro grupo quedamos en que, como nos faltarían los dos parciales, el segundo y el tercero, vamos a hacer un parcial y un taller que valga por el segundo parcial, o al revés. Esa sería la opción que les puedo dar. Después nos ponemos de acuerdo en cuanto a fechas, porque estamos apretadísimos de tiempo. o sea que sería realizar este segundo parcial y el tercero hacerlo como un taller. Sí, o al revés, hacer el tercer parcial y el segundo como taller, como quieran. De acuerdo, ingeniero. ¿No sería como este el taller y el otro el parcial? Bueno, pónganse de acuerdo y después hablamos. Aprovechemos el tiempo para resolver las inquietudes del examen. Bueno, el primer problema es esta cerchita conformada por estas 6 barras tubulares. Bueno, para el caso que yo he resuelto, tiene L igual a 3.2, H igual a 2.8, el diámetro externo de los tubos que conforman la cercha, 8 centímetros, y el espesor de la pared, 10 milímetros. Tiene una resistencia a la tensión, 1200, y una resistencia a la compresión, 900 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Lo primero que hay que hacer, y en lo que erró mucha gente, cosa que por eso les digo me preocupa y me extraña que gente de mitad de carrera de ingeniería tenga problemas para sacar el área de un círculo. El área del círculo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Yo tengo aquí un diámetro externo que vale 8 centímetros, sobre el cual no caben dudas. Tengo un espesor de pared de 10 milímetros. Quiere decir que al dentro el hueco tiene un diámetro de 6 centímetros. ¿Por qué? Porque 10 milímetros es 1 centímetro. Pero como estamos midiendo sobre el diámetro, al radio hay que quitarle 1 centímetro del lado derecho. Y al radio que queda al otro lado hay que restarle 1 centímetro del lado izquierdo y nos queda diámetro 6 centímetros. Con eso entonces puedo sacar el área, que no sé dónde la escribí. Bueno, vamos a concentrarnos entonces en esta parte. Para poder, aquí están las áreas. El área con el diámetro externo es 50.26. El área con el diámetro interno es 28.27. Disculpe. ¿Aló? Dígame. Buenas tardes. Cuéntame, por favor, que estoy en clase. ¿A qué horas? Qué pena, yo mañana tengo una reunión. Yo le dije en la tarde. Y le dije que me avisara antes. Pero no me dijo que a las 10. Ahorita me acaba de decir que a las 10. Espérenme un ratito, yo termino esta clase y ya...
Profe, el micrófono. Aló, perdón, qué pena. Ahora sí me escucha. Profe. Entonces, en el nudo E actúa una fuerza P. Bueno, que es desconocida, pero la podemos trabajar como variable, la variable P. O si usted quiere, le puede poner un valor, por ejemplo, 100 o 1, y después lo afecta por el valor que realmente corresponde. Yo lo voy a dejar como un valor P. Y miren que en este nudo E es tan fácil porque solamente actúa la fuerza externa P y dos barras, de las cuales una es horizontal y la otra es inclinada, de tal manera que puedo plantear, para que haya equilibrio, la componente vertical de BE debe ser igual a P. Son iguales y de sentido contrario. Para ello necesito conocer este ángulo alfa. Ese ángulo alfa, si miramos acá en nuestro esquema, es el arco tangente de H sobre L medios. Este es este triángulo. Y eso nos da un arco tangente de 1,051 que corresponde a un ángulo de 60.25 en grados. Cuando se trabaja en Excel es mejor dejarlo en radianes para de una vez ir directo a sacar las funciones trigonométricas. Entonces tenemos aquí que la componente vertical de BE, que sería BE seno de alfa, deberá ser igual a P. Por consiguiente, BE, quitemos esto de aquí, BE no es otra cosa que P, el seno de alfa pasa a dividir y nos quedaría 1 sobre seno de alfa. Esto es lo que está aquí. 1 dividido seno de alfa. Y vale 1.1517 para este caso. Mirando el equilibrio de fuerzas horizontales, aquí solamente actúan DE, la barra DE, y la componente horizontal de la barra BE. Nos queda DE igual a BE coseno de alfa. Pasamos entonces, como BE ya es conocido, vale 1.15p. Lo multiplicamos por coseno de alfa y nos queda DE igual a 0.57. Resuelto, 2 barras. Pasamos al momentos en el punto A. Si yo tomo momentos en el punto A, de inmediato obtengo la reacción. Momentos en el punto A sería la fuerza P multiplicada por el brazo L más L medios. Esto es 1.5 L. Deberá ser igual a la reacción en C multiplicada por H. Despejo de aquí la reacción en C, o sea que 1.5 por L y por P dividido entre H me dan la reacción en C y eso da 1.714. Como la reacción en C es igual a la fuerza en la barra CD, porque aquí no actúan más fuerzas, la reacción y la barra CD. Entonces, de aquí nos resulta que CD es igual a la reacción en C, igual a 1.714 P en compresión. Ya tengo 3 barras. Si vamos con el nudo B, analice el nudo B. El nudo B tiene en sentido vertical la componente vertical de la barra BE, que ya es conocida, y la componente vertical de la barra BD, que es desconocida, pero por suma de fuerzas verticales igual a 0, eso quiere decir que la componente vertical de DB debe ser igual a la componente vertical de BE, pero de sentido contrario. Esto es, BE seno de alfa igual a BD
seno de alfa. Por consiguiente, se anulan los senos y nos queda que BD debe ser igual a BE. Como BE ya es conocido, tengo BD, que es lo mismo que vale BE, que está acá, 1,15. Resuelto. La barra, ¿cuál era la barra? BD. Ahora miren ustedes, en el nudo B, equilibrio de fuerzas horizontales, tenemos la barra BA, que no tiene componente vertical, o sea que toda es horizontal, y que deberá ser igual a la acción conjunta de la componente horizontal de la barra BD y la componente horizontal de la barra BE. Como aquí están las directrices, la barra BE es en tensión, actúa en esta dirección. La barra BD nos dio en compresión, actúa en esta dirección. O sea que AB debe ser igual a la componente horizontal de BD más la componente horizontal de BE. Esto es BE cos alfa más BD cos alfa. Pero como BE y BD fueron iguales, nos resulta que AB es igual a 2BE coseno de alfa. Por consiguiente, AB nos da 1.14P. Y por último, mirando el nudo D, usted llega a la conclusión también de que como en el nudo D solamente hay dos barras que tienen componente vertical, quiere decir que esas dos componentes deben ser iguales y de sentido contrario. Usted ya conoce la barra BD, en consecuencia la barra AD, debe ser igual, pero de sentido contrario. Ya las tenemos, todas las barras resueltas. Ahora sí no es sino que busque cuál es el valor del coeficiente de la fuerza P máximo para compresión 1,7114, aquí está, barra crítica en CD 1,7142 y barra crítica en tensión 1,15. Usted debe decir que estas son las barras críticas. Ahora, con base en esto y sabiendo que el esfuerzo en tracción permitido es 1200 y el esfuerzo en compresión permitido es 900, vamos a obtener cuál sería la carga máxima si controlara la tensión y cuál sería la carga máxima si controlara la compresión. Entonces tenemos, por compresión, ¿cómo obtengo esta P? Recuerde que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Conozco el esfuerzo, conozco el área, pero la fuerza la tengo en función de P. Entonces eso es lo que vamos a despejar. ¿Cómo despejo P? Pues simplemente pasa a multiplicar el área. P sería igual al esfuerzo por el área y dividido entre el coeficiente que tiene allí. 1.714 para la compresión y 1.1517 para la tensión. Y de ahí me resulta que la carga máxima, si controlara la tensión, la compresión sería 11.545 kilogramos fuerza. Si controlara la tracción sería 22.912. Conclusión, la máxima carga que se puede aplicar es 11.545 kilogramos fuerza. Alguien dice, pero ¿por qué si está preguntando la máxima? ¿Por qué no es 22.912? Porque 22.912 haría que el esfuerzo en compresión se duplique o casi se duplica prácticamente. La tensión al tope máximo porque controla la compresión. Bueno, ese problema lo resolvieron muy poquiticos y los pocos que intentaron resolver solamente hicieron el nudo E mal hecho porque no encontraron bien el ángulo, porque no encontraron bien
las proyecciones ortogonales. El segundo problema, simplemente miren ustedes, tenemos un bloque que tiene por lados 1.5 L, L y L. O sea que el volumen es 1.5 L por L y por L, o sea 1.5 L al cubo. A ver, yo no sé si tengo aquí. Aquí está mal, este es 1.5. Está allí. Me da un volumen de 6.1444. Si esto lo multiplicamos por el peso específico, que era 23 kilonewtons metro cúbico, o por 2.300 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, nos arroja que el peso es 141.31 kilonewtons. Si usted es quisquilloso, porque el código le permite simplemente convertir considerando la gravedad igual a 10, pero si usted es quisquilloso y trama 9.81 y no sé tantos decimales, pues entonces eso le da 14.404 kilogramos fuerza. Este peso se va a repartir, como yo voy a levantar con una grúa, la tensión que hay en cada una de las varillas. Mire que son 4 varillas, cada varilla va a recibir la cuarta parte de esta fuerza. La mayoría lo hicieron con 2. Entonces la fuerza en cada varilla es la cuarta parte, me da 3.601 kilogramos fuerza. Pero yo dije 144, es 14.404. El área de la varilla la obtengo dividiendo la fuerza entre el esfuerzo admisible, que en este caso es para tensión 1.400. La varilla va a estar trabajando en tensión. Me da un área de 2.57. Como el área del círculo es pi por d al cuadrado sobre 4, despejamos diámetro al cuadrado es igual a 4 veces el área sobre pi, 3,27, y despejamos el diámetro 1.809, aproximado 1.81. La segunda parte, este lo resolvieron bastantes, pero la segunda parte no la resolvieron, que decía cuánto debe estar empotrada la varilla, y para eso necesitaban el esfuerzo tangencial de 14. ¿Y quién va a recibir ese esfuerzo tangencial? Pues el área lateral de la varilla. ¿Cuál es el área lateral de la varilla? El perímetro, pi por diámetro, por la profundidad h, que es desconocida. Entonces, como usted ya conoce el diámetro que lo obtuvo acá y conoce la fuerza, conocemos el esfuerzo tangencial 14, entonces despejamos que área lateral tendrá que ser igual a 257,23 centímetros cuadrados, y como área lateral es igual a pi por d sobre h, de aquí despejamos h y nos queda 45 centímetros para este caso, resuelto. Y el tercer punto sí es un regalo que nadie quiso o muy poquitos quisieron recibir. Este es la escopiadura. Tenemos una fuerza cortante de 180 kilolibras y un diámetro del perno de 0.25 pulgadas. Lo único que hay que tener en cuenta aquí es estas 180 kilolibras. Para que se rompa el perno, necesitan aplicarle un esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo que aplica aquí? Mire que son 3 pernos en primer lugar. 1, 2, 3. Pero cada perno tiene una superficie de cortante, o mejor, cada perno tiene 1, 2 y 3 superficies de cortante. Para que se zafe eso necesita que el perno se rompa en 3 partes, y como son 3 pernos, 9 áreas. Y entonces son 3 pernos, cada uno con 3 cortes,
tenemos que el área de perno, del perno es pi por 0,25 al cuadrado sobre 4, nos da 0,049 pulgadas cuadradas. Como son 9 áreas, multiplico por 9 y divido la fuerza de 180 entre el área 0,44 y me da 407 kilolibras por pulgada cuadrada. Este problema que les dije yo se resolvía en tres renglones con una multiplicación, una división. Y eso no pudieron hacerlo en 2 horas y algunos en 2 horas y media o 3. Entonces, ahora que ya conocen cómo se resuelve, si alguien quiere hacer reclamo, entonces nos contactamos o me escriben, porque yo ya tengo que cerrar el aula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede enviar el video de esta clase? ¿Perdón? Si puede hacer el favor de enviarnos el video de esta clase. Yo no sé si alguien lo grabó, yo creo que no sé si lo grabé. Profe, buenas tardes. Una cuestión es que lo que pasa es que ahora un compañero ya envió las notas a los que les faltaba la nota del parcial, pero la mía no aparece todavía. ¿Cuál es su nombre? Arellano Guerrero Juan Pablo. Le escribí al WhatsApp como usted dijo. Arellano Guillermo Juan Guerrero. Pablo. Arellano Guerrero. Juan Pablo. Guerrero. Sí. Yo le había enviado un mensaje al WhatsApp para que me... Pero no me aparece tu... Es de los que le entregaron tarde, por eso no lo calificó. Entonces era por eso. No, yo califiqué los que están tarde. Esperen Sí. un ratito, por favor. A ver, esperen. Profe, qué pena, antes de terminar, para lo del taller que vamos a hacer, ¿cómo sería? ¿Individual o vamos a hacer en grupos? Individual. ¿Y ese usted le daría algún porcentaje en específico? O... Pues hacemos, si vale lo que vale un parcial, vamos a tener 3 notas. Este parcial, el taller y el segundo parcial que nos falta hacer. Y se divide entre 3. Listo, gracias. ¿Ok? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, lo que pasa es que el día de la entrega de las notas hicimos la revisión con usted de mi parcial y pasó mi nota de 1.6 a 2, pero en el documento que envió el representante al grupo todavía está la nota anterior. ¿Cuál es su nombre? Vallejo, Mabel Alexandra. Vallejo, Mabel. Ya lo reviso y ya lo corrijo. Bueno, profe, gracias. Buenas tardes, profe. ¿Qué sería? Yo envié el mensaje al WhatsApp y no eran, mi parcial no era el de las personas que enviaron tarde y todavía no está la nota. A ver, ¿cómo es su nombre? López Burbano Caterín Daniela, número 31. López Burbano, número 31. Por favor, los que necesiten alguna observación, se quedan, los demás pueden retirarse. Si es que no nos cierran el aula y si no nos conectamos. ¿Qué quiere, mijo? ¿Te acabaste? No, todavía. Espera, es que